El Rayo suma 2 victorias consecutivas fuera de casa, dejando su portería a 0, demostrando que sigue siendo ese equipo incómodo y tremendamente intenso desde que Íñigo cogió la batuta. Y Sara Carmona, muy buenas. Hoy venimos a analizarlo en la Liga Beyond Stats con métricas avanzadas. Totalmente, sabes que siempre intentamos dar un pasito más allá, detectamos sensaciones e intentamos traducirla con datos. Hay una cuestión con el Rayo, yo creo que la has dicho de forma súper clara. Es incómodo enfrentarse a ellos. Mucho. Yo creo que son capaces de controlar el partido, sea cual sea el resultado, y esto principalmente lo consiguen con una cuestión de un aspecto de su estilo de juego. Yo creo que tú más o menos sabes por dónde van los tiros, pero... Algo entendemos, y yo creo que el que haya visto al Rayo sabe perfectamente de qué hablamos, porque al final es un equipo que les ves hiperactivo. Están todo el rato constantemente a una intensidad altísima. Da igual que tengan balón y da igual que no tengan balón. Así que te confirmo que el dato que destacamos hoy del Rayo es que es el equipo con más acciones a más de 28 km por hora, es decir, la máxima intensidad que metimos en nuestros patrones de velocidad de toda la competición, Robert. Es una auténtica locura. Es un parámetro que los cuerpos técnicos miran mucho, porque al final se trata de cómo de rápido te desenvuelves en el campo, lo que te genera oportunidades de tener acciones extra. Y al final el Rayo ahí viene siendo ya varias temporadas equipo top 1 y es para mí, sin ninguna duda, la piedra de toque de decir este equipo está fino, porque si se mueven a esa velocidad es un equipo que va a ganar partidos. Totalmente. Y no solo son esas aceleraciones que pueden ser cortitas. Para poder contabilizar esta métrica, Robert, Buen punto al menos tienen que recorrer 10 metros a 28 o más kilómetros por hora, que de verdad que luego va sumando esta métrica y tiene... no es nada fácil. ¿Vemos el vídeo para que la gente pueda tener en mente esta imagen? Mira, Robert, aquí ahí tenemos un robo. Eso es, en el momento que hay robo, y vemos cómo, fíjate qué rapidez de gol. Para ejecutar ese robo primero hay una acción a alta intensidad previa y luego los jugadores que no tienen posesión de balón también están ejecutando ese desmarque sin balón, porque además el Rayo, hemos dicho que en acciones generales con y sin balón van a más de 28 km por hora, pero con posesión, ¿vale?, también son top 1 de la liga. Sí, al final lo hemos visto perfectamente cómo ese desmarque de ruptura, tanto Álvaro como de Frutos, van a los intervalos, central-lateral, central-central, y se cuelan ahí con mucha velocidad. Es un equipo que, sobre todo, siempre está ofreciendo esa solución al pasador. Siempre tienes 2-3 jugadores que se están demarcando para habilitarte, digamos. No es habitual ver una conducción, que es clarísimamente una conducción de alto impacto, porque está rompiendo además línea de defensa rival y está encargando un tiro, pero veíamos 3 compañeros que de forma totalmente paralela acompañaban esa conducción. ¿Qué ocurre con este tipo de jugadas? Que muchas veces se genera un segundo intento, una segunda jugada en la que vuelve a haber más efectivos, se genera esa superioridad numérica y luego vamos a ver, no voy a hacer spoiler, pero en el siguiente vídeo vamos a ver cómo ejecutan esto a la perfección. Totalmente de acuerdo. Al final es un equipo que si mantiene ese pulso va a ser señal positiva y además ahora, teniendo en cuenta, Sara, que están alternando con la Conference, algo muy ilusionante para los de Íñigo, pero que también te puede restar a nivel físico y ahí Íñigo lo está teniendo muy claro. Hay equipo A, hay equipo B, en la Conference juegan los menos habituales y no hay ningún problema, pero sobre todo se trata de mantener esa intensidad alta en el domingo a domingo porque al final la liga es lo que te da de comer. Van todos a una, o sea, a nivel de intensidad se puede dudar si cuando recuperan en ciertos aspectos van a hacer algo más posicional, van a ejecutar un juego más directo, que además tienen muy buenos datos en pase largo también, mucho juego directo con esa velocidad, obvio, pero en lo que no vas a tener dudas es que van a llegar o a esa transición ofensiva o si no, van a recuperar con esa presión, con intensidad, y es una locura también ver cómo complementa esa cantidad de datos. Reitero el tema de los pases en largo, encima tienen mucho acierto. Sí, además, eso sí que parece lógico, ¿no? Es un equipo profundo, como hemos hablado, ¿no? En el que al final se abren mucho las distancias entre el jugador más retrasado y el más adelantado, porque tratan de ser profundos todo el rato. Al final siempre hay desmarque, ruptura, busco el largo. Hay, por ejemplo, Leyen es un jugador capital, primero rápido, defensivamente preciso. Y preciso con balón. Es un jugador que desplaza muy bien y además que también cuando tiene balón en la frontal o una falta se anima porque tiene muy buen golpeo el central. Tiene muy buen golpeo, además sabe perfectamente atacar al espacio, cuando no tiene balón lo recibe y ahí es cuando ejecuta o golpeo o ese pase al área y es una locura, lo estabas diciendo tú, Robert, equipo más profundo de la liga y equipo con más pases en profundidad de la liga, más profundo, la distancia entre su línea defensiva y su línea de ataque es la más larga de media de toda la competición. Y hay un punto muy interesante, Sara, que creo que tenemos que matizar y es dónde se producen esos sprints a alta intensidad y es que, por ejemplo, a diferencia del Sevilla, que vimos que se producen por los costados, en
En este caso es carril central, siempre siendo muy vertical de cara a portería. Totalmente. Mira que es raro encontrar esto. Los equipos con altas intensidades, y sobre todo sin balón, tienden muchísimo a externalizar su juego, a que los carrileros tengan muchísima libertad, mucha profundidad y mucho espacio al que atacar para luego ejecutar ese centro. Pero en este caso el Rayo acumula la gran mayoría de sus sprints generales por carril central y es una maravilla verlo, porque luego vamos a ver que con balón sí que ladean un poquito más, pero es una gozada porque no es nada habitual. Normalmente la profundidad llega por los laterales. Por sí, que al final es donde el equipo rival te suele permitir correr. Y sin embargo, el Rayo es un equipo que consigue esas situaciones por dentro gracias a esa grandísima intensidad. Y si tenemos que hablar de un jugador que siempre es complicado, ya hemos hablado de Valleyen, podríamos hablar de varios, pero creo que este nombre cae solo. Totalmente, y más en este partido. Tenemos que hablar de Frutos. Además vimos ahí que no celebraba obviamente sus goles. Es un jugadorazo. Es muy completo, pero acabamos de dar un dato, Robert. Hablamos de la alta intensidad de este equipo. Normalmente, cuando hablamos de datos muy potentes en un equipo, luego analizamos y hay que destacar jugadores para que el equipo llegue a esas métricas. Y Jorge de Frutos es nada más y nada menos que top 3 de toda la competición en acciones a más de 28 km por hora. Robert, quieto. Con balón. Con balón, buenísimo. Ofreciendo soluciones al final, ¿no? Soluciones, rompiendo líneas, habilitando a sus jugadores que le van a acompañar por las altas intensidades, ese atacar al espacio, como estabas comentando, y poder ejecutar el pase y recibirlo. Es una auténtica pasada. Sí, es brutal. Y creo que la mejor manera de verlo es en la jugada que tenemos. Vamos a verla, es larga, evidentemente. Porque... Avisamos que es lo que acabas de decirte, una jugada larga. Queremos ver cómo desde... Y aquí entendemos muy bien el tema de la profundidad. Fijaos que está jugando portero con... Central está en su área y el delantero está bastante alto. Eso es. El central con portero muy cerquita en esa frontal. Recupera portero prácticamente como un central más, pero hace una defensa... Viene aquí Mendy, Viene aquí Mendy, que Nobel que estaba debutando y sabe que tiene que ponerla en otro lugar. Y fíjate, Ratio. Pase profundo, pase largo, qué maravilla, Ratio. Mira que empezamos hablando de él al principio, es que no me extraña porque... Ahí de Frutos muy certero. ¿Qué hemos visto aquí? Primero las altas intensidades en esa transición acompañando ofensiva. Todos. Todos han acompañado. De Frutos, la carrera que se hace, que justo entra en cámara después, es una auténtica pasada. Cuando está claro que él no va a ser el principal rematador porque está dejando a sus compañeros. ¿Qué ocurre? Segundas jugadas, que es lo que comentábamos antes. Queda el balón tendido en el área. Sí que es cierto que prácticamente le dejan solo en esa marca penalti, pero ¿cómo no le van a dejar solo si están a marcas? Y había un montón de jugadores ahí que hay que cubrir. Sí, aprovecha muy bien el error ahí de la defensa del Levante, que le falta quizá algo de... Hay todo de tapadito ahí de Frutos, ¿eh? Parecía que no iba a entrar y además Íñigo comentaba sobre su posición. Bueno, él ha ido recientemente convocado con la selección española. Ha estado jugando de delantero de punta en el Rayo. ¿Por qué? Precisamente yo creo que por las habilidades de este equipo, de ser profundo, de ser rápido, porque si no, de Frutos, un delantero quizá no parece, aunque para Íñigo ha dicho en rueda de prensa que para él sí es delantero. Y yo creo que es por esa capacidad de ofrecer todo el rato soluciones al pasador, que al final pues es una bendición para los Valentín, para los Unai. Siempre tienes un compañero que está cerca. Con un equipo tan profundo y con tantísima alta intensidad, el que te juega en centro del campo te puede parecer un delantero, el que te juega en banda te puede parecer un mediapunta, porque las posiciones no son estancas, ni mucho menos en este equipo, y qué maravilla. Pero fíjate que estamos destacando continuamente la intensidad de Juliano en el Atlético de Madrid, porque es un jugador que tú le ves y destaca. Pues es que está muy cerquita de Frutos de sus datos, que esto es tremendo, ¿no? Esas acciones con posesión, es decir, ser intenso con balón en los pies requiere de una habilidad tremenda, y alcanzar más de 28 km por hora sin perder el control del esférico, tela. Sí, no, al final hablas de un jugador que en lo condicional es muy destacado y por eso evidentemente es innegociable su titularidad para Íñigo. Totalmente, es que además innegociable, por supuesto, porque el dato lo dábamos sobre la Liga, pero es que en su equipo es prácticamente top 1 en todas las acciones destacadas. Acciones de alto impacto, top 1, goles, top 1, pases al área, top 1. Sí, que es un jugador al final que completo. Se está erigiendo por encima de ahora mismo de los Sisi, de los Álvaro García, de los jugadores que son más importantes, y de Frutos ahora mismo está siendo seguramente el líder de ese ataque. Y su físico es importantísimo. Vamos a ver en pantalla un campograma con todos sus sprints rápidos. Al menos más de 24 km por hora, ¿vale? Para intentar mostrar un esquema un poquito más amplio de esas acciones. Le da igual, corre hacia adelante, corre hacia detrás. Vemos mucho ese carril central junto con la banda derecha. Vemos que está siempre ahí, ¿no? En ese sector derecho, central, pero tú has querido incidir en eso y me parece sentido porque no son carreras, digamos, que están perpendiculares a la banda, sino que son carreras en diagonal hacia la portería. Parte de derecha o cuando juega de 9 parte dentro, pero siempre digamos que el fin es el área, que es esa prueba de que el equipo no va tanto por fuera, sino que a pesar de que tiene jugadores exteriores, acaba siempre dentro. Acaba siempre dentro, además, lo que vas a decir tú,
esas ganas que tiene siempre de buscar esa diagonal, ese control hacia interior que tiene y esas ganas también de desborde son tremendas. Pero fíjate, aquí estábamos mostrando en la primera pantalla las acciones sprint y yo quería ver, ok, con balón, cómo ejecutaba luego los pases en el área o hacia el área. Y aquí podemos ver en el gráfico que estáis viendo ahora en pantalla aquellos pases que ejecuta en esa zona de ataque, o bien que acaban dentro o que los hace desde ese último tercio. Y es una pasada, aunque los sprints los hace por todo el campo, su acción de balón siempre queda en esa banda bien pegadita. Este mapa sí que es un mapa de extremo. Total, siempre que tiene al final muchos envíos dentro del área, al final, bueno, creo que conforma el Rayo con De Frutos, con Álvaro, con Isi, esa línea de 3 que está por delante de Alemão, que cada vez está siendo más titular y que mantiene la esencia del Rayo, ¿no? De la alta intensidad, de una carrera extra siempre, y que al final tienen al Rayo como le tienen, muy bien posicionado. Ahora mismo, además, están de celebración porque no es solo que han ganado los 2 últimos partidos con portería a cero fuera de casa, sino que De Frutos, nominado a Mejor Jugador del Mes en la Liga EA Sports, Íñigo también nominado a Mejor Entrenador, muy merecido. Merecidos los dos, no solo por datos, también por sensaciones y porque estamos en un momento de la Liga en el que mantener estos datos físicos que prácticamente han ido sumando desde el principio de temporada es realmente difícil, porque es cuando llegan las lesiones, cuando empiezan a mezclarse el resto de competiciones y las cosas no son nada fáciles, pero ahí están. Ahí están, con mucho merecimiento, así que vamos a ver cómo se le da al Rayo este tramo final de 2025, alternando también con la Conference League. De momento, bien posicionados. Vamos a ver qué pasa este domingo, que reciben en Vallecas al Alavés, un duelo directo en esa zona media de la tabla. Estaremos muy pendientes seguro. Así que hoy nos despedimos ya con este análisis de altísima intensidad del Rayo, como manda los cánones. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao.